reflujo gastroesofágico. Definitivamente cualquiera de nosotros o cualquier persona ha pasado en algún momento de su vida por un trastorno digestivo molesto, que tiene que ver con esa digestión de algunos alimentos que pueden ser un detonante de una situación que te complique el día, que te moleste inmediatamente después de comer. Y es por eso que hoy nos vamos a referir a uno de esos indicativos o uno de esos trastornos digestivos, quizás uno de los más frecuentes, pero también uno de los más molestos, que es el reflujo gastroesofágico. Por eso me acompaña mi amiga, la doctora Claudia Petrucci, gastroenteróloga de la Clínica La Floresta y de Clínicas Caracas. Gracias por venir, gracias por acompañarme. Bienvenida a Sesión de Alimentación y Bienestar. Les comento que compartimos muchísimo en la clínica, vemos muchos pacientes en conjunto, pero primera vez que te tengo acá, así que muchísimas gracias. Lo logramos, gracias por la invitación. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenida, Claudia. Gracias. Cuéntame, Claudia, normalmente, ¿cuál es la descripción o cuál es el enunciado de un concepto que pueda ser sencillo de digerir, hablando justamente de digestión, pero que sea entendible, del reflujo gastroesofágico? ¿Cómo podemos identificarlo? Bueno, casi todos hemos tenido en algún momento algún disconfort de tener ardor, lo que se dice popularmente un ardor en la boca del estómago. Correcto. Si eso es ocasional, no se trata probablemente de un problema de reflujo gastroesofágico. Cuando esos episodios aparecen 2 o más veces durante la semana, podemos estar en presencia de un problema de reflujo gastroesofágico, que termina siendo un problema de salud que tiende a ser crónico además, ¿no? Okay. ¿Cómo lo diagnosticamos? Más allá de la presencia, más allá del indicativo que el paciente muchísimas veces nos dice a nosotros en la consulta, en mi caso como nutricionista, porque yo hago una anamnesis desde el punto de vista de trastornos digestivos, aparte de hábitos alimentarios, para estimar la carga calórica y los hábitos de alimentación que lleva, pero tú como gastroenterólogo, es decir, ¿cuáles son los indicativos que yo puedo diagnosticar y decir, tienes un reflujo gastroesofágico y no un proceso de acidez o dispepsia, como tú mencionabas hace un momento? Bueno, como bien tú dices, el interrogatorio del paciente, los antecedentes, los hábitos, el interrogatorio de los hábitos te pueden llevar a hacer el diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Como te digo, el paciente puede tener más de 2 episodios a la semana, lo manifiestan como una sensación de ardor aquí en lo que se llama el epigastrio, que es la boca del estómago, puede haber sensación de opresión en la garganta. Los pacientes que tienen reflujo más severo pueden tener episodios nocturnos, ¿verdad? Se quejan de ardor a nivel de la garganta, de episodios de tos, y eso pueden ser los indicativos. Desde el punto de vista diagnóstico, la endoscopia digestiva superior es una herramienta que te puede ayudar. Sin embargo, hay una clasificación donde hay un tipo de reflujo que el paciente tiene sintomatología, pero cuando tú haces la endoscopia, no hay evidencia de esofagitis de reflujo, que es lo que uno conseguiría en esos casos, ¿ok? Los pacientes pueden tener hernias hiatales, ¿ok? Que pueden ser un hallazgo o una patología que los puede predisponer a tener sintomatología de reflujo como tal. Okay. Normalmente esa relación, y qué bueno que mencionas este tema de la hernia hiatal, normalmente esa relación de hernia hiatal con reflujo gastroesofágico son directamente proporcionales, es decir, todo paciente que tenga una hernia hiatal puede tener reflujo gastroesofágico. Y además, tú mencionabas ahorita cómo nosotros podemos diagnosticarlo, pero ¿cuál sería un detonante clave, digamos, desde un punto de vista más práctico, este tema de la tos seca, inclusive por ese residuo que nos deja el reflujo gastroesofágico en esofaringe y todo esto? Es decir, hay indicativos que yo puedo decir, mira, definitivamente no hay vuelta atrás. Y lo que te mencionaba de la hernia hiatal, es decir, hay una relación directamente proporcional con esto. Bueno, no todos los pacientes que tienen hernia hiatal tienen sintomatología de reflujo. De hecho, pueden entonces no tener absolutamente ningún síntoma y bueno, si eventualmente por otros motivos uno hace una endoscopia digestiva superior, es un hallazgo, ¿ok? Pero la mayor parte de los pacientes, y tampoco todos los pacientes que tienen síntomas de reflujo, tienen hernia hiatal, no son directamente proporcionales. Pero bueno, sí hay un porcentaje importante de pacientes que tienen reflujo y concomitantemente tienen hernia hiatal. ¿Puedo asociar el reflujo gastroesofágico con otro trastorno digestivo, ya sea, llámese vómito o náuseas, llámese distensión abdominal o dolor estomacal? Es decir, ¿puedo asociar el reflujo gastroesofágico o simplemente solo tener reflujo gastroesofágico? Solamente tener reflujo. Solamente tener reflujo gastroesofágico, sí. Normalmente no tengo que asociarlo a otro trastorno. Pasa mucho que a veces hay imbricación de un trastorno y otro, entonces de repente, y me pasa mucho que vienen pacientes de repente que han sido evaluados por otra persona, doctora, me hicieron una endoscopia digestiva superior, me dijeron que todo estaba bien, o me dieron el tratamiento, pero yo sigo con síntomas, tengo acidez todavía. Okay, justamente esa es la razón, porque es una patología diferente y es una patología que tiende a ser crónica. Más allá de la farmacología, de que lo que tú le puedas dar, que normalmente lo que uno hace es darle al paciente
medicamentos que lo que hacen es inhibir la secreción de ácido a nivel del estómago. O sea, el mecanismo del reflujo va a persistir. Okay. Sin embargo, lo que va a refluir hacia el esófago, que es lo que pasa, que el contenido gástrico, por diferentes razones anatómicas, sube al esófago y lo irrita, ¿verdad? Okay. Ya va a ser alcalino. Okay. Perdón, va a ser alcalino o va a ser neutro, pero Okay. el mecanismo sigue existiendo. Entonces, tan importante como el medicamento que tú le vas a dar al paciente, que no lo puede tomar además todo el tiempo, es que son los hábitos del paciente. Fíjate, hay alimentos, pero también quiero hablar de las preparaciones nutricionales o las preparaciones alimenticias o tipos de dieta que se siguen. Pero hay alimentos, ciertos alimentos que son detonantes, Sí. que son detonantes no solamente por su capacidad erosiva del estómago, su capacidad de producir más ácido en algún momento dado, pero también su capacidad de digestión, es decir, el tiempo en que tarda a digerirse. Por ejemplo, hay alimentos que son detonantes como la cafeína, como el chocolate, como la capsaína, que es el picante que tienen los alimentos, que el chile, por ejemplo, pero también hay cosas que yo siempre trato de manejarla con textura, la consistencia de los alimentos para manejar ese tiempo digestivo. Por ejemplo, una proteína magra, nosotros sabemos que tarda en procesarse en alrededor de 7 a 8 horas si es muy magra, si es muy seca, porque le has quitado todo el agua probablemente a esa proteína, prácticamente la has secado y le has quitado su capacidad de digestión. Ahora, hay otro alimento que sea detonante clave, más allá de esto que te acabo de mencionar, o también digamos, tienes un símil con lo que yo pienso en razón de las digestiones, es decir, de ese tiempo de cocción de los alimentos y en cuánto tiempo se digiere. Claro, ¿qué pasa? En la fisiopatología de la enfermedad de reflujo, con ciertos alimentos lo que sucede es que a nivel del esfínter esofágico inferior hay una musculatura lisa. El esfínter es básicamente un músculo que está al final del esófago, que se abre para dejar pasar el alimento al estómago y se vuelve a cerrar para que no refluya hacia el esófago. Okay. ¿Qué sucede? El tabaco, el alcohol, las grasas, los embutidos, el chocolate, como tú bien dijiste, los licores, particularmente el vino tinto, porque tiene tanino, relajan esa musculatura. Okay. Y al estar relajada, queda abierto ese esfínter y facilita que haya reflujo. Evidentemente, pues el tema del tiempo del vaciado del estómago es importante también en los pacientes que tienen reflujo. Bueno, hay alimentos que, como tú bien dices, tardan más tiempo en pasar del estómago, en vaciarse el estómago para que pase el duodeno, y eso, la permanencia por más tiempo, pues aumenta el riesgo de que eso vaya a refluir al esófago en los pacientes que tienen este tipo de problemas. Nosotros creemos que la adecuación dietética es importante, no solamente porque es el detonante probablemente de producir el ácido en el estómago, pero más allá de eso también por un tema de hábito. Es decir, los episodios tú puedes espaciarlos, es decir, tratar de regularizar ese episodio, tratando de disminuir el consumo de esos alimentos. Entonces la adecuación dietética por textura, por consistencia, por quizás porciones, no hacer comidas muy copiosas o muy grandes para no tener una digestión muy grande en un momento determinado, también definitivamente te puede ayudar. La recomendación usualmente es eso: uno, no hacer ayunos prolongados, es importante. Correcto. Comer porciones más pequeñas, distribuir los alimentos en 3 comidas principales, 2 meriendas, no cenar tarde, ¿ok? Tratar de cenar temprano y esperar al menos 2 o 3 horas antes de que te pongas en posición supina, es decir, que te acuestes a dormir. Entonces, eso es lo ideal, permanecer sentado o de pie ese tiempo después de la cena y no meterte inmediatamente en la cama, aunque no vayas a dormir. Correcto. La idea es no estar en posición supina para evitar justamente que haya episodios de reflujo. Yo creo que es importante además que obviamente tú tengas un estilo de vida saludable y que tú trates, por supuesto, de manejar tu alimentación en razón de esto que puedas estar padeciendo, y no solamente el tema de los alimentos que eliges, sino la manera en que los comes, las cantidades en que los consumes, los horarios, las porciones. O sea, todo va a conllevar este tema que me hablas de lo que se llama para nosotros los nutricionistas la higiene de la alimentación, que es el tiempo que guardo después de comer, hacerlo de una manera prudencial y todo este tipo de cosas. Correcto. Excelente, Claudia, gracias de verdad por acompañarnos. Tus redes sociales para quienes quieran obviamente asistir a una consulta gastroenterológica y hablar más de este y otros temas, además que tu red Instagram tiene muchísima información allí valiosa. Es así, gracias. Y @DRA Claudia Petrucci en Twitter y en Instagram. Perfecto, de todas maneras aquí lo van a tener en el generador de caracteres. Recuerden que a mí pueden seguirme por @DomingoPorras en Instagram y Twitter, @LaTizanaGB en todas las plataformas, nuestro canal de YouTube, nuestra página de